Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Organizaciones civiles, empresariales y universidades requirieron a los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados locales, así como a los federales, firmar 10 compromisos para no dar marcha atrás en la reforma educativa. Se pide a los candidatos que impulsen el cumplimiento del ciclo escolar de 200 días y se aplique el descuento a maestros faltistas, así como despedir a quien se ausente del aula. Además, se pide que concursen todas las plazas vacantes de maestros y que se destinen mayores recursos para capacitar a los profesores. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Claudio X González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macario, que tiene buenas noches. Buenas noches. Muchas peticiones, o sea, hay una cantidad enorme de presión que se está ejerciendo sobre los candidatos, que me parece muy bien. Tratar de que presenten sus declaraciones patrimoniales, de impuestos, de conflicto de intereses. Y el tema de la reforma educativa, en donde parecería ser que para muchos es mejor dejarlo al lado, porque la instrumentación de la misma, pues, les genera un conflicto con determinados grupos y hasta ahora hemos visto un avance relativamente limitado de lo mismo. ¿Qué es lo que están ustedes proponiendo? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, la aprecio mucho. Y un comentario general y luego me meto al tema educativo. Cuando yo crecía, Esra, la lógica era que cuando México entraba en campañas, había de alguna manera que olvidarse del sistema político y volver a voltearlo después de las elecciones, ¿no? Con la nueva camada política. Yo creo que ese fue un error garrafal, porque el político, cuando está más vulnerable, cuando está más frágil, cuando nos necesita más, es en temporada de elecciones. Entonces, como organizaciones ciudadanas que queremos pintar un México mucho más participativo para el futuro, pues es obligatorio utilizar estos espacios para ir por más y para asegurar compromisos que puedan ayudar a las reformas a ir a su implementación. Ya lo hicimos en el año 2012, recordarás que la película de Panzazo la estrenamos en febrero del año 2012. ¿Por qué en esa fecha? Bueno, porque en enero del año 2012 habían iniciado las campañas presidenciales y necesitábamos que el tema educativo tuviera un lugar muy fundamental en la discusión nacional del año 2012. Y bueno, pues estamos buscando hacer lo propio ahora en la elección intermedia. 124 organizaciones de la sociedad civil, un número muy importante, que estamos a favor de la reforma educativa. Yo creo que la gran mayoría de México está a favor de la reforma, pero era de esperarse que una reforma de este calado iba a generar resistencia, inclusive oposición abierta de algunos grupos que están más interesados en mantener sus prebendas que en la educación y en los beneficios para niños y jóvenes que pudiera traer la reforma. Y en ese sentido, aprovechar la campaña para pedirles a los partidos políticos y a sus candidatos que buscan nuestro voto ahora el 7 de junio, pues que se comprometan a cabalidad con la reforma educativa, con todos los preceptos. Cada uno de los 10 temas que nosotros ponemos a consideración de ellos tiene un sustento legal y aún así queremos el sustento político, el mensaje político de que la reforma educativa va y que los nuevos funcionarios se comprometen con ella. Estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de diputados federales y locales. Luego te dicen que sí, porque pues es campaña, y después ya ni los puedes encontrar. ¿Cómo garantizas que este tipo de compromisos que se están intentando hacer, de algo que no tendría por qué, porque se supone que esto ya es una ley y se tendría que instrumentar, pero bueno, el problema en este país es que las leyes y la realidad corren por distintos caminos? ¿Cómo hacerle para que estos políticos de verdad cumplan? Bueno, esta es una avenida, reunir a 124 organizaciones muy representativas de diversos ámbitos sociales y también de distintos lugares del país para reclamar lo mismo. A diferencia, por ejemplo, de nuestros compañeros del INCO y de Transparencia Mexicana, que en el 3x3 están permitiendo que cada candidato firme, nosotros lo que hicimos fue un evento la semana pasada en donde anunciamos esta iniciativa ciudadana y luego hemos estado platicando con los presidentes de cada uno de los 10 partidos contendientes ahora en junio para pedirles, y les enviamos una carpeta literalmente con el nombre del candidato, de cada uno de sus candidatos, para que el martes de la semana que viene, es decir, el día 12, ellos nos lleven esas carpetas con las firmas. Es decir, ahora sí que le aventamos la responsabilidad al presidente del partido de que él firme y que firmen sus candidatos. Entonces le estamos haciendo un poquito distinto en la mecánica. Ahora, tienes razón cuando dices, oye, pero han firmado otras cosas y no necesariamente las han cumplido. Yo creo que aquí
Lo estamos haciendo muy público, vamos a tener a los medios de comunicación como testigos. Los partidos van a atestiguar quién sí firmó y quién no firmó, y creo que los mexicanos tenemos derecho a saber quién está con la reforma educativa y quién no está con la reforma educativa, quién quiere mejores maestros para México y quién quiere de alguna manera solapar a los comisionados aviadores y otros fenómenos de vividuría del presupuesto educativo que tanto nos han lastimado. Es decir, quién está parado dónde, porque esa es información esencial para que el ciudadano defina. Entonces, el primer... Ahora sí que turno al bat de los partidos políticos es el 7 de junio, bueno, el 12 de mayo para decirnos quién está y quién no está con la reforma. Y nosotros, a través de los medios de comunicación, le vamos a informar al público quién está y quién no está. Y eso debe tener reverberación el 7, porque en mi opinión, alguien que no sabe priorizar lo educativo, alguien que no sabe enfrentar a grupúsculos corruptos dentro del magisterio, sobre todo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, alguien que no quiere llevar esta reforma a Guerrero o a Michoacán, que tienen elección de gobernador, bueno, es muy importante que las personas de esas entidades y que los mexicanos sepamos dónde están parados para que decidamos nuestro voto. En mi opinión, alguien que no se compromete con la educación y que no se compromete con el Estado de Derecho, Esra, porque esto es derecho vigente, ahora hay que hacerlo viviente, pero ya es derecho vigente, pues no debe de merecer de algún modo el favor del votante mexicano. Entonces, ahí viene un segundo. Y tercero, el día 12 les vamos a pedir a quienes firmaron, gracias por la firma, denos una cita una semana después de las elecciones para ver exactamente cómo vamos a empezar a bajar esto a la realidad, porque tenemos que pasar de la teoría y de la elaboración de buenas leyes a la implementación de las leyes. Lo que han estado haciendo las organizaciones de la sociedad civil, a mí me parece muy importante, espectacular lo que se ha logrado los últimos años. Ustedes presionando el tema educativo, el IMCO, Transparencia Mexicana, todos los que lograron, de hecho, modificar la nueva ley de transparencia para que no fuera la que quería hacer el gobierno, y también el sistema anticorrupción. Se ha logrado muchísimo y creo que esta insistencia es muy importante, pero a mí me gustaría preguntar dos cosas. Una primera es acerca de la reforma que ya se hizo, que es esta. ¿Cómo se evalúa? Porque creo que no se ha aplicado igual en todas partes. Ya ahorita decías, Guerrero, Michoacán, tal vez Oaxaca, no están teniendo el mismo avance, pero otros estados probablemente han avanzado mucho más. Ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Y lo segundo es, una vez que terminemos un poquito más de esto, ¿no sería ya tiempo de entrar a la segunda parte de la reforma y ahora sí empezar a discutir el proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos, lo que se debe de enseñar? Ahí ustedes ya están trabajando una propuesta. ¿Cómo lo ven? Muchas gracias, Macario. Mira, la reforma educativa sí avanza. Eso hay que decirlo con claridad. Y ahorita te digo puntualmente cómo avanza. Ahora, ¿avanza exactamente en la dirección que uno desearía y a la velocidad que uno desearía? No. Pero es muy difícil mover a un sistema que nada más en educación básica tiene a 25 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros, y a una burocracia que también es bastante resistente al cambio. Entonces, cualquier cambio de esta naturaleza iba a enfrentar resistencia. ¿En qué sí está habiendo avance? Primero, hay mucha mayor notoriedad para el tema educativo y solo se puede resolver en la luz. En la oscuridad, como estuvo durante décadas, solo viene la corrupción y los comisionados y los aviadores y el despilfarro del recurso de los mexicanos y del recurso más importante, que es el talento de los mexicanos, que también se despilfarra al no recibir la oportunidad de prepararse adecuadamente. Ese es un cambio importante. Ahora, poco a poco vamos avanzando, no lo hemos logrado en todo el país, pero en gran parte del país se concursan las plazas de maestros, directores y supervisor, donde antes se vendían, se heredaban o se entregaban políticamente. Ahora ya puedes tú venir del Instituto Politécnico Nacional y dar clases en una primaria en el país. No tienes que venir de una escuela normal, ya se rompió ese monopolio, eso es importante, tienes que ganar el concurso. Claro. Ahora, este año, hito histórico, se evaluarán por primera ocasión de manera obligatoria todos los maestros del país. Fíjense, llevamos todas estas décadas sin nunca haber realmente certificado a los maestros del país. Yo digo cuando platico de esto, Macario, que uno no subiría a un avión a su familia cuando se entera que la última certificación que recibió el piloto data de 1985 y la máquina es del año 2015. Pues no la va a poder volar bien. Entonces, nunca hemos certificado a los maestros del país. Una tercera parte de los maestros se van a capacitar
se van a evaluar este año. Quien no se evalúe se tiene que ir del sistema, quien repruebe se tiene que capacitar y quien repruebe en 3 ocasiones tiene que dejar. Se establece el servicio profesional docente. No todo es punitivo. Va a haber promociones, reconocimientos y mejoras materiales para los maestros que saquen las mejores calificaciones. Y se está empezando a corregir cómo se gasta en materia educativa. Se recentralizó el gasto. Hay economías y registros de ingresos por ISR y al ISSSTE y al FOBISSSTE por miles de millones de pesos nada más en los primeros 3 meses, ¿no? Entonces, se está empezando a usar mejor el dinero de los mexicanos. Falta mucho, se tiene que transparentar y todavía limpiar esto, pero es un avance muy importante. Ahí está el INE como el árbitro del partido, eso también es importante. Y entonces, si tú vas viendo todas estas cosas, también se eliminó la doble negociación, ¿no? Nos acaban de anunciar que se va a subir 3 punto y pico por ciento al salario y luego un 2 punto y pico por ciento a prestaciones. Ok, ahí quedó la cosa. Ya no van a llegar los líderes seccionales, con los gobernadores a pedir más días de aguinaldo, más bonos. Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Como la coordinadora. Oye, hablando precisamente de esto, hay un fenómeno pues que estamos viendo con preocupación en el país, que es que se está separando y abriendo una brecha enorme entre estados que lo están haciendo relativamente bien, que tienen inversión, que tienen capital humano, que están jalando, y estados que simplemente siguen estancados, regiones de la nada, y que en muy buena parte tiene que ver con esta parte educativa. Tan solo por poner un ejemplo, el año pasado el país creció 2.1%, y hubo regiones desde Aguascalientes hasta Puebla que crecieron 6%. Y el cinturón de exportación creció 4%. Y el cinturón del que estamos hablando creció 0%. Sí. Es terrible. En el corazón de esto está precisamente una muy buena parte, la parte educativa. No correremos el riesgo, Claudio, pues ahora sí que del síndrome griego. O sea, ya los europeos dicen, pues ya que se salgan los griegos, mano, de desatender esto que es fundamental, de no hacer una batalla frontal para recuperar a todos los mexicanos que viven ahí. Los chamacos, lo que estudiamos, a mí me parece fundamental. Y tiene que ver con lo que comentaba también Macario, tienen razón. No puede ser una reforma de 29 estados y que 13 nos queden fuera, y menos los 3 que más requieren la reforma, porque si en México alrededor de 3/4 partes de los jóvenes de 15 años no están preparados en competencias básicas, en Oaxaca, Guerrero y Michoacán es 9/10 partes. Y entonces los estamos... ¿Qué inversionista va a querer estar ahí? No, pues es que no hay capital humano. Lo que hacen esas entidades es esencialmente o vivir del presupuesto que les enviamos los mexicanos, porque hay que decirlo, en esas 3 entidades, el 100% del presupuesto educativo es de la federación. Y es muy cínico de parte de estas cúpulas sindicales corruptas y de los partidos o políticos que les hacen el juego, decir, mándame el 100% del dinero, pero no me mandes tus reglas de transparencia y rendición de cuentas, no me mandes concursos, no me mandes evaluaciones, no me pidas que yo me capacite, ¿verdad? Porque yo estoy muy a gusto viviendo el presupuesto. Sí, nada más que el presupuesto se lo consumen ellos y luego no hay dinero para combatir la pobreza, para que las escuelas estén bien, para que haya infraestructura en esas entidades. ¿Por qué? Porque se lo consume el pago de la nómina magisterial, que es el principal gasto en esos estados. Entonces, están quebrados financieramente por la educación y además están quebrados educativamente. Entonces es indispensable que haya un compromiso de todos nosotros de que la reforma sea cabalidad en todos sus preceptos y en todos los rincones del país. No podemos olvidar a Oaxaca, Guerrero y Michoacán. No los podemos dejar atrás. Sí requieren de más apoyo, sí requieren, si tú quieres, para entrar a la reforma de una especie de propedéutico, digamos, ¿no? Como para entrar a la universidad. Ok, viene con atraso el alumno. Ok, trabajemos más duro con ese alumno, pero sí metámoslo a la universidad. No se puede quedar fuera. Y ese es un poco el llamado de las 124 organizaciones, a que vaya la reforma en todos lados y en todos sus preceptos, y que los partidos se comprometan a cabalidad para que no nos quedemos en diseños, nos quedemos con realidades de mejora en aprendizaje. Finalmente, Claudio, rápidamente, esta idea, digamos, de transformar a la educación en un periodo relativamente corto, estaremos tratando de hacer una evaluación en 1 o 2 años de lo que sucedió. Ahí es donde estaremos viendo si esto funcionó o no. Yo creo que ya estamos viendo que funciona, porque, por ejemplo, ya estamos hablando de miles de millones de pesos de ahorros, ¿no? Ahora hay que aplicarlos bien en materia educativa. También están las escuelas de la reforma, se están aplicando 7.500 millones de pesos este año y el que viene ya está aprobado también en las escuelas más pobres. Eso va a dar buen resultado.
Para finales de este año, alrededor de 70,000 plazas de director o de maestro se habrán reemplazado por los que ganaron los concursos. Eso va a tener un impacto educativo muy importante. Y luego tienen que venir las siguientes reformas. Esto es solo el inicio de un camino que durará lustros o décadas de transformación educativa. Los resultados van a empezar a llegar, pero tenemos que, con urgencia perseverante, estar encima del tema educativo, porque de ello nos va todo. Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Analistas del sector privado consultados por Banco de México reducen su expectativa de crecimiento económico para este año desde 2,95 a 2,88 ya para el mes de abril. En contraste a estas cifras, el Seguro Social informa que en el primer cuatrimestre del año se crearon 363,728 puestos de trabajo. Tan solo en abril se generan 65,117 plazas. Datos, Ernesto Macario, que de alguna manera hablan de una situación un poco rara. Perspectiva de menor crecimiento económico, sin embargo, datos estos que ya dábamos y otros más de inversión, de remesas, de lo que podríamos llamar crecimiento de empleo, en algo que pues no sé si será 2,8 o 3,1, 3,2, pero la expectativa de crecimiento en función de la creación de trabajos está muy por arriba incluso de lo que las propias expectativas de estos analistas. Se ha hecho consistente, Esra. Digo, nos estamos comparando contra el mes pasado, pero en diciembre del 2014 la expectativa de crecimiento para el 2015 era 3,5%. Con esto ya estamos prácticamente 0,7 puntos por abajo. Y todavía ese 3,5 era por abajo de la expectativa que tenía el gobierno de 3,7%. ¿Qué es lo que ha cambiado para que efectivamente se esté dando este declive en términos de la proyección de crecimiento? Hay dos factores que unos los tildan como coyunturales. Uno es el menor crecimiento de Estados Unidos, que por la vía de las exportaciones nos está empezando a pegar. Sin duda alguna, en el primer trimestre de este año, Estados Unidos no ha crecido con la dinámica con la que cerró el 2014, que era verdaderamente impresionante. Factores climáticos, como lo hicieron también en el primer trimestre del año pasado, han afectado, pero también una posición muy fuerte del dólar respecto a todas las monedas del mundo ha hecho que su producción industrial vaya un poquito más lento. Desde luego la parte petrolera les ha pegado también a ellos. Ellos sí son también productores de petróleo importantes y de alguna manera ha descendido esta demanda de productos intermedios mexicanos que le mandamos a su industria y que les pega. ¿Qué es lo que de alguna manera balancea esto? Nuestro mercado interno, el consumo privado nacional, va como una locomotora desde el segundo semestre del año pasado. Ya con datos a abril, verdaderamente se siguen destapando las ventas mismas tiendas, la comparación de ventas totales, la venta de bienes duraderos, automóviles, nuevamente en abril vuelve a romper un récord impresionante. Y atrás de esto hay una muy buena evolución del empleo, no cabe la menor duda, del empleo formal, lo quiero subrayar, no del empleo total de la economía, pero a final de cuentas yo creo que es muy bueno para la economía en su conjunto que trabajos informales ahora se estén volviendo formales, tengan prestaciones y con prestaciones viene la posibilidad de adquirir bienes duraderos, casas, electrodomésticos, automóviles, etcétera, de una manera mucho más fácil que si uno está en el mercado informal. Esta dicotomía, a final de cuentas, pues es un poco desbalanceada. Sí está teniendo un muy buen comportamiento el consumo privado, pesa 65% del Producto Interno Bruto, pero la inversión privada, que depende mucho más de las expectativas, ahí es donde está parado y eso también te afecta el crecimiento prospectivo. Es como la famosa broma aquella de cómo estás bien, pero empeorando, ¿no? Los datos indican que las cosas están bien, pero la raza está espantada. Los inversionistas dicen, este no es el momento adecuado para invertir y no están metiendo dinero. ¿Por qué? Pues porque creen que no van a estar las cosas bien en el futuro. ¿Por qué creen eso? No lo sé, man. No hay ninguna información de la cual uno pudiera partir para llegar a esa conclusión. Los datos son, al contrario de esta expectativa, pues mucho mejores de lo que uno pudiera esperar. El caso del empleo es un dato que puede ser muy interesante. Durante el año pasado, creciendo la economía 2,1%, generamos más de
800,000 empleos. Eso no había ocurrido nunca. Este año creciendo, pues no sé si 2.8 como esperan, estamos al ritmo de que podemos generar 1 millón de empleos este año. ¿Por qué podemos generar tantos empleos? En parte porque el Seguro Social anda persiguiendo a muchos para tratar de formalizarlos, como decía ahorita Ernesto, pero en parte porque la reforma laboral sí funciona. La reforma laboral permite mecanismos más flexibles de contratación que han estado pues dándole espacio a algunas personas que de otra manera jóvenes, jóvenes, personas que pueden trabajar por horas o que trabajan por temporadas, ahora se puede hacer eso y está permitiendo una mayor contratación. Estas personas tienen un salario estable, pueden tener sus prestaciones y esto efectivamente genera un espacio de consumo mayor. Viendo el ritmo al que está creciendo el consumo, aunque después platicaremos de ello con más detalle, pues uno diría el resto del año vamos a estar vendiendo de todo. ¿Por qué no inviertes hoy para vender el resto del año? No porque las cosas se van a poner mal. ¿Por qué? Pues no hay ninguna razón. Es una sensación que tienen muchas personas, creo que tiene mucho que ver con cuestiones que no tienen que ver con la economía, sino más asuntos relacionados tal vez con política, elecciones. Las elecciones no tienen un impacto significativo. No lo es. Mucha gente, por ejemplo, pues está angustiada porque dicen, ves que el presidente Peña Nieto esto o aquello, lo demás allá, y probablemente eso es lo que les hace posponer decisiones, a diferencia de los mexicas que no invierten, los extranjeros están trayendo miles de millones de dólares a México. Además, en informaciones que aparecieron en Financial Times o New York Times como tal, en donde se dice México tiene hoy todas las posibilidades de ser reforma energética, lo que se está planteando, una imagen muy, muy distinta a lo que sucede en el país. El tema, por supuesto, inseguridad, el tema de este manejo de medios, de lo que representa, digamos, esta parte muy difícil de hacerle o de hacer patente a la ciudadanía de que las cosas van bien cuando pues hay cierto tipo de mensaje y cierto tipo de evento, Jalisco, etcétera, etcétera, Guerrero, elecciones, en donde eso es lo que finalmente genera una imagen de un México que no es pues seguro para invertir, ¿no? Sí. Hay un elemento adicional, Ezra. Si uno analiza con detalle qué es lo que pasó con la inversión, la que se cayó brutalmente fue la importación de maquinaria y equipo. Pero esa caída no se dio en octubre, que se subió el tipo de cambio, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. Se dio hasta febrero y un poco es esta sensación de que los empresarios presienten o sienten que este tipo de cambio, este nivel de 15.50 es permanente, no temporal. Ya. Y entonces sí empiezan a ajustar. A un nivel de 15.50 ya no me conviene invertir. Importar esta maquinaria y equipo me sale demasiado caro. Pero al mismo tiempo creció la demanda fuertemente de maquinaria y equipo nacional. Están sustituyendo. En ese global la inversión se cae y se cae muy fuerte en febrero. Hacía mucho tiempo que no teníamos un mes tan malo en materia de inversión. Y sobre todo el otro dato, se cae la inversión en construcción, que llevaba 8 meses consecutivos creciendo y creciendo de manera muy importante. Tanto la inversión en edificación como en instalaciones se cae también durante febrero. Veremos si es un fenómeno coyuntural, porque la verdad, yo coincido con Macario, en esta ocasión sí hay indicadores muy buenos para decir sí es el momento adecuado para invertir y en todos los sectores, manufacturas, construcción, comercio, los empresarios dicen que no es el momento adecuado para invertir. El tema también ligado a toda esta situación un poco rara es la de la inflación. El día de hoy aparece el dato con inflación 3,06 baja en el mes de abril y una inflación anualizada de 3,06%, en línea prácticamente con el Banco de México. Y uno diría, bueno, pues, y un tipo de cambio que está arriba de 15 pesos durante 4 meses, no afecta. La gente que de alguna manera pues importa, y sabemos lo que se importa en el país, no lo está trasladando a precios, o será que esto se compensa con lo que es caída en precios de electricidad, etcétera. Lo cierto es que pues, incluso leí a alguien que decía, en estas condiciones, en una de esas Banco de México hasta vuelve a bajar la tasa de interés para... No, eso sí está un poquito está un poco más difícil, pero son datos que a veces resulta difícil de comprender, ¿no? Alto, o sea, una devaluación del tipo de cambio por suficiente tiempo y una baja en la inflación. Aquí habíamos dicho que no iba a pasar nada si el peso regresaba a su nivel antes de Semana Santa, Sí, que ya si pasó. llegaba Semana Santa, que probablemente habría problemas. Llegó Semana
Semana Santa, ya pasó. Y parece que el doctor Carstens pensaba lo mismo que nosotros, porque una vez pasando Semana Santa y viendo que no había impacto en la inflación, el señor pues festejó que México ya no tenía este problema de conexión directa entre el dólar y la inflación y que pues no había un problema serio. El ajuste cambiario es 14%, 15%, no es tampoco una cosa brutal. A lo mejor todavía entre los empresarios sigue persistiendo esta preocupación antigua de que una vez que se movía el dólar todo entraba en crisis y a lo mejor por eso están angustiados, pero en los hechos no parece tener un impacto significativo, salvo el que ya comentó Ernesto. Puede haber estos ajustes en términos de comprar más en el mercado interno y menos en el mercado exterior, pero fuera de eso yo creo que no es un efecto tan significativo y creo que no explica la angustia que se ve entre los inversionistas. Insisto, si tuviera base su angustia, entonces tampoco vendría inversión del extranjero y está llegando una cantidad muy importante. Hay otros dos factores ahí implícitos. Uno se llama competencia. México tiene hoy mucho mayor competencia en diferentes sectores de actividad y los precios no solamente no suben, sino bajan. El sector telecomunicaciones es un ejemplo de ellos, los precios de la energía eléctrica sin duda alguna, y este temor a, híjole, se subió el tipo de cambio, vamos a subir los precios, ¡chin! Y lo podremos hacer. ¿Cómo está nuestra competencia? ¿Nos van a inundar con importaciones? La empiezan a dudar los productores nacionales de manera muy importante. Y número dos, las materias primas a nivel internacional se siguen desplomando junto con el petróleo. La mayor parte de los insumos a nivel internacional para poder producir han caído fuertemente y eso te compensa de alguna manera el incremento del tipo de cambio. ¿Cuál es la variable de ajuste fundamental ahí? La rentabilidad. Si no se ha trasladado a precios, quiere decir que todavía hay un colchoncito en la mayor parte de los sectores. Yo creo que sí sigue habiendo un impacto importante, pero había ciertas variables de holgura en términos del impacto de ciertos insumos fundamentales en materias primas, en energía eléctrica, en acceso a Internet, que bajaron de precio y por otra parte los niveles de rentabilidad en donde pues siguen siendo altos para lo que se da a nivel internacional, sigue siendo un país muy atractivo para la inversión, no cabe la menor duda, pero nos vamos emparejando pues con nuestro principal socio comercial. Sí, a mí me parece que esto es de la mayor importancia, el darnos cuenta, como ya lo dijimos aquí varias veces, el único país emergente en donde hoy vale la pena meter dinero es México, la única alternativa a México es la India, que es un país muy diferente. En otras condiciones. Entonces, pues vamos a seguir viendo inversión extranjera. Y que está escondiendo desequilibrios muy fuertes. Sí, no, ellos tienen problemas muy, muy distintos a los nuestros. Yo no sé si los mexicanos van a sumarse a la inversión extranjera o luego los empresarios van a quejarse de que llegaron los extranjeros y se quedaron con todo, porque eso es lo que hacen luego. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema básicamente de Jalisco, la violencia, el narcotráfico, crimen organizado, otra vez como titulares en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El viernes 1 de mayo, el gobierno federal y el del estado de Jalisco fueron puestos a prueba con los ataques coordinados por el cártel Jalisco Nueva Generación en distintos puntos de la entidad, pero también en Guanajuato, Colima y Nayarit. Los cuerpos federales de seguridad instrumentaron un operativo para detener al líder de la organización, Nemesio Ceguera, el Mencho, conocido así, pero fallaron en el intento, aunque el gobierno dice abiertamente que no se trataba de una acción directa para tratar de pescarlo. La reacción del grupo criminal fue activar ataques para distraer a las fuerzas de seguridad y evitar, dicen, la detención del líder. El gobierno dice, estábamos volando pues ahí en un reconocimiento y se da la agresión. Por supuesto, hoy distintos analistas y columnas dicen, no, pues estaban buscando al Mencho, casi lo agarran. Y bueno, ahí se ve el poder que tiene una organización que se suponía había establecido un statu quo de convivencia, ¿no? Le llamaban algunos la paz del narco y que ahí no funcionaba nada y de repente aparece esta reacción, ya sea porque buscaban al líder o porque los pescaron o independientemente de lo que se establezca como la causa de esta acción, lo cierto es que la reacción es una reacción de un grupo que tiene un poderío armamentístico, llamémoslo así. Y logístico. Y logístico,
utilizando armas como el RPG, como esa RPG, que son armas de altísimo poder para tumbar un helicóptero y causar la muerte de militares. Un serio evento que habla de la capacidad de estos grupos de operar en esas regiones. Yo creo que hay que dimensionar adecuadamente lo que ocurrió, porque como se vio espectacular, uno piensa, pues estos tienen una gran capacidad. Yo creo que no es así. Creo que lo que vimos efectivamente fue espectacular. Le dispararon a un helicóptero y le pegaron. No es la primera vez que le disparan, es la primera vez que le pegan. ¿Por qué? Pues probablemente porque tuvieron suerte. En otra ocasión ya habían utilizado estos mismos armamentos. En 2012 hubo un fenómeno muy parecido cuando también se trató de agarrar a este señor el Mencho. La forma como bloquean calles y demás no requiere tampoco una organización tan sofisticada como uno pensaría, porque las ciudades son lugares muy fáciles de cerrar de esta forma. Es algo que ya habíamos visto en Nuevo León hace tiempo. Entonces, creo que hay que poner en su justa dimensión esto. Personas que se dedican a estudiar el tema y que saben bien, como Alejandro Ope o Guillermo Valdés, ¿no? Que todos conocen aquí, han estado viendo el fenómeno y dicen, pues esto muy probablemente sea una pésima decisión del cártel de Jalisco Nueva Generación, porque lo que están haciendo es atraer por completo la fuerza del Estado y muy probablemente no sobrevivan a ello en un periodo rápido. Otra vez, lo que ha estado ocurriendo en México es la destrucción de todos los grandes cárteles. El único que todavía tiene un cachito es Sinaloa, de donde todavía queda el Mayo Zambada. Todos los demás han sido detenidos o han muerto, de todos los cárteles. Este cártel de Jalisco Nueva Generación es, digamos, la segunda vida o la tercera vida del cártel de los Valencia, que es uno de los cárteles históricos que estuvo en Michoacán, se movieron a Jalisco. Y que aparece ahora vinculado también con un cacho de Sinaloa. Un cacho de Sinaloa, y que tienen una capacidad económica importante con estos llamados Queenies, que son, digamos, el grupo que financieramente tiene capacidad de entrarle a Jalisco y generar, yo sí te diría, un poder pues relativamente importante. Macario me ve feo, pero aquí el problema es, ¿y qué tal? ¿Y si no hacían esta acción, o si el gobierno no lo hubieran pegado? La capacidad de funcionamiento de estos señores en Jalisco te habla. Muchos dicen, pues son los que tomaron ocuparon el espacio de familia michoacana y caballeros templarios, y en función de eso crecen. Hasta dónde se les toleraba como parte de los equilibrios y hasta dónde pues terminan convirtiéndose en, ahora sí, los dueños del negocio, ¿no? Yo te diría, independientemente de que si saben o no saben usar las armas, el punto es que las tienen. Y las tienen desde hace un buen rato, y no son armas baratitas. Sí se requiere para coordinar 29 puntos al mismo tiempo. A lo mejor celulares, y con eso es más que suficiente, y tampoco una gran sofisticación, pero el punto es que lo hicieron. Y yo coincido, es un reto directo y abierto contra el gobierno federal y el gobierno estatal. Muy probablemente sí se estén equivocando, porque la ira del ejército en estos momentos es enorme. Yo pocas veces había visto un discurso como el del secretario de la Defensa Nacional, como el que emitió al día siguiente. Y bueno, que todas las fuerzas coordinadas o descoordinadas estén atrás de uno, a lo mejor conviene hasta que estén descoordinados, porque uno le entra por un lado el ejército, no sabemos qué vaya a suceder. El punto es que sí fue una noticia realmente importante para decir, esto no está controlado, es una entidad, y a mí me entra una sospecha. ¿Por qué el presidente desde noviembre del año pasado puso a Jalisco como una de las entidades prioritarias para que hubiera un mando único cuando los desgarriates estaban en otros lados aparentemente? Lo puso Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, como los punta lanza de un sistema que hasta ahorita sigue dormido, pues, pero evidentemente en donde hay una problemática muy seria todavía por resolver. No solo lo dijo en noviembre el presidente, lo dijo desde su campaña, lo dijo después de ganar la elección. Jalisco era un problema, y es porque efectivamente en Jalisco había connivencia con autoridades locales. Es obvio, si no, no existirían. La forma como se construye este cártel Nueva Generación es porque los Valencia son desplazados de Michoacán, se van a refugiar a Jalisco y logran acomodarse con los restos de los grupos de Beltrán Leiva, que eran los que estaban más presentes allá, y después con Sinaloa. Pero conforme los grandes cárteles van cayendo,
viendo, este grupo pues ahora parece como si fuera muy grande, pero es en comparación con lo demás que ha sido muy reducido comparativamente con lo que tenían antes. Me parece que no, insisto, no hay que sobredimensionar la situación, es incluso inferior, creo yo, a lo que llegó a ocurrir en Monterrey hace 2 o 3 años. Lo que tenemos ahorita en Jalisco, van a recibir, creo yo, una presión muy fuerte de parte del gobierno federal y van a ir resolviendo el asunto. Esto no significa que se acaben los problemas. No, se van a desplazar hacia otro lado. El tráfico importante que estaban controlando ellos es metanfetamina. De ahí el dinero que manejaba el señor llamado el Queenie, que es el último de los Valencia que quedaba, sí da dinero y alguien va a tratar de ocupar ese espacio. Lo que es bien importante es ver cómo todos los grandes cárteles del país fueron desapareciendo y lo que tenemos ahora son pequeños grupos que ejercen violencia en ciertos lugares, en donde en casi todos los casos van a tener que ser enfrentados por policía local. Aquí en Jalisco va a ser el último probablemente de los grupos importantes y va a ser bien interesante porque fue precisamente allá en Jalisco donde hace 40 años empezó a crecer el narcotráfico en la versión moderna. De crimen organizado. En la versión, sí, en la versión actual de crimen, ¿no? El tema Caro Quintero. El cártel de Guadalajara, ¿no? Con los originales, don Ernesto Fonseca, etcétera. Entonces sería interesante que acabe ahí, sería pues una cosa curiosa, pero lo importante es cómo vamos a tener que procesar lo que sigue, porque lo que sigue es enfrentarte a pequeños grupos que ya no necesariamente van a tener acceso a estos grandes recursos, pero sí van a ser mucho más dañinos para la población, porque son los que cobran extorsiones y derecho de piso o sea, es el crimen organizado fragmentado y con menos poder, que al mismo tiempo, dicen muchos especialistas, se vuelve mucho más agresivo. Exacto, menos capital humano también, son menos inteligentes y por lo tanto más crueles. Y cometen este tipo de errores estratégicos. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que seguimos en el paso 1 de lo que dicen los que le saben a este tema, que tienes que dar masa policíaca o del ejército o de lo que quieras para confrontar Ministerio Público, jueces, cárceles. Estamos en el paso 1 y tenemos que ir avanzando rápidamente porque ¿cuánto tiempo llevó controlar esto que menciona Macario en Monterrey específicamente? ¿4 años? ¿5 años? Y ahí tuviste que utilizar lo que creo que van a tener que hacer ahí. El gobernador de Nuevo León lo que hizo fue deshacer toda la estructura policíaca, crear lo que llama fuerza civil. O sea, lo que hacen es primero reconocer que nuevos policías. Sí, pero que tu estructura de seguridad está infiltrada. Claro. Que eso es lo primero que tienes que entender y que no puedes hacerle al cuento de que, bueno, son unos y quito y pongo. Incluso en este momento, cuando se hablaba de que se estaba persiguiendo al Mencho, se habla de una filtración. Pues o claro, sea, de alguien de adentro que incluso hizo esto y ya quitaron a toda la Policía Federal o a los mandos federales de la policía para tratar de encontrar un mecanismo que sea lo suficientemente profesional y leal, digámoslo así, para poder capturar estas cabezas, ¿no? Y creo que ese sería el grave el punto siguiente después de las capturas que se han hecho en otros estados de la República. Todos los procesos en los cuales se ha logrado mejorar la situación de seguridad en el norte del país han pasado por los gobernadores que finalmente entienden que es su trabajo. Y para que lo entiendan se necesita que la sociedad se les vaya encima y se los tunda, porque si no, no entienden nada. Eso fue lo que ocurrió en Baja California, es lo que ocurrió en Ciudad Juárez, es lo que ocurrió en Nuevo León, cuando todo mundo pidió incluso la renuncia. O sea, por poquito no corren a Rodrigo Medina hasta que entendió que tenía que hacer las cosas. Y las hizo. Ahora le toca a Aristóteles entender. No se ve que sea algo que le sea fácil, pero va a tener que entenderlo, porque de otra manera no se pueden resolver las cosas. Peña Nieto sufre lo que sufrió Calderón en su momento, que con los gobernadores no se puede hacer nada. Hay que forzarlos a que acepten sus fallas y corrijan, y creo que este es el caso. Y de lo contrario, pues le nombras un comisionado y le quitas el poder al gobernador, como lo hicieron, ¿no? Que así es como funciona. Sí, y dimensionemos el problema. Necesitamos policías, necesitamos nuevos mandos, necesitamos un sistema incorruptible. ¿Cuántos estamos hablando? 480,000 policías. ¿Y cuántos tenemos hoy de esos? 80,000. Esa es la brecha que tenemos que cubrir
y esperemos que sea en corto tiempo. Sí, pero el paso primero es indudablemente que las autoridades se den cuenta de cuál es la parte que les corresponde, porque si tu gobernador no funciona, no importa realmente cuántos policías tengas. Entonces, primero que funcione el gobernador, que digo, ya sé que es mucho pedir, pero si no hacemos eso, lo otro no. Y la otra parte que mencionábamos en el bloque, con estas situaciones, pues difícilmente una inversión privada, nacional, va a ubicarse en estas zonas. O sea, es cierto, está localizado, está focalizado, pero sigue siendo un elemento que te permite claramente decir, aquí no le meto un centavo. Pues no creas, hay un montón de mineras instaladas en Guerrero y ya pues tienen pláticas ahí con los robavacas y con los criminales. El asunto es que eso es lo que no podemos permitir, somos nosotros. El Estado tiene que estar por encima de esas bandas. Ese es el que tiene que cobrar los impuestos. Y no los robavacas. Y a Macario, que le encanta pagar impuestos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de industria automotriz, de toda esta parte de la economía mexicana que es la que finalmente funciona. Esto es Dinero y Poder. El mercado automotriz mexicano se ha consolidado entre los mejores del mundo en los últimos años. De 2012 a la fecha, los estados que conforman la zona del Bajío han recibido inversiones por 7,000 millones de dólares que han generado 47,000 empleos. Se trata de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y los Altos de Jalisco. Bueno, inversión extranjera que pues el secretario de Economía hablaba hoy de datos verdaderamente impresionantes en términos de lo que ya entró como tal, industria automotriz, pero también lo que se genera como expectativa para adelante en función de la propia reforma energética y de otras áreas en donde estaríamos captando cantidades que uno no pensaba que podrían tan rápido ocurrir. Por supuesto, está esta idea de que la reforma energética y todo esto, estas reformas tienen que dar resultado, hay que instrumentarlas, hay que hacerlas realidad y no nada más papel. Pero bueno, este es un indicador claro de que por lo menos en algunas partes del país, esto que es inversión extranjera, industria automotriz y algunas otras más, está convirtiéndose en un motor de transformación que los va a hacer a estos estados totalmente distintos de lo que eran hace 10 o 15 años, ¿no? Sí, están creciendo, Esra, a velocidades... Como China en sus buenos momentos, ¿no? Pues bueno, Aguascalientes el año pasado creció 14%, es una verdadera barbaridad, pero si tomas el cinturón completo, crecieron 6.7%. Es increíble en términos del impacto que puede generar este tipo de inversiones. No nada más es la inversión que realiza la armadora. Es todo lo que se gesta alrededor en términos de autopartes, de generación de empleo. Es una verdadera cadena, toca más de 42 ramas de actividad, desde los textiles para la parte de las vestiduras, los plásticos, el hierro y el acero. Se está generando pues una cadena productiva regional muy interesante, con un poder muy importante y sobre todo con una atracción. Ahora, ¿qué hay en el fondo? Pues, todo el mundo lo define como un fenómeno de complejidad económica. Para hacer coches se necesita hacer una economía compleja. Compleja no es malo, complicado es malo. Complejo es tener una serie de factores que te permiten hacer coches. Yo he escuchado a muchísimos gobernadores y a muchísimas autoridades decir, no, a partir de mañana vamos a hacer nanotecnología. ¿Qué? Oye, necesita hacer una economía verdaderamente compleja para entrarle a este tipo de cosas. Historia de producción. O sea, no es de hace 2 o 3 años. ¿Cuántos años lleva México produciendo coches? Desde los 60s. Y eso te da una historia de producción y un conocimiento que se va transmitiendo a diferentes actores desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que cambió en esto para que de repente tengamos? ¿Es el factor externo únicamente, que China se vuelve muy caro, etcétera? No. ¿Por qué? ¿Por qué ahora funciona? Pues porque se juntan todos los factores al mismo tiempo. Si generas historia de producción, empiezas a tener capital humano, empiezas a tener las condiciones de infraestructura para poder hacerlo, para poder producir y exportar, y empiezas a tener una cosa fundamental que es energía. El 20% de los costos de producción manufacturero, especialmente para producir coches, es energía, es gas. Y si tienes la expectativa de que efectivamente funcione esta reforma energética y las empresas manufactureras, no solamente las automotrices, todas pueden adquirir energía más barata, pues se te gesta precisamente un fenómeno de esta naturaleza. La pregunta es al revés, ¿por qué no ocurrió antes?
Esto debió haber ocurrido en el 2001. No ocurrió porque fue cuando China arranca y la crisis de entonces en Estados Unidos, la recesión .com, como se llamó aquella, provocó que a la hora de decidir dónde moverse, los inversionistas estadounidenses prefieran China en 2001. Y entonces el crecimiento que México traía, que era muy espectacular, habíamos duplicado nuestra participación en el mercado estadounidense en el transcurso de menos de 10 años, se detiene totalmente y todo ese efecto se va a China. En este momento ocurre lo contrario. A partir de la recesión de 2009, China está en problemas muy serios, ya no puede producir como antes. Su mano de obra, que es barata, no tiene la calidad de la mano de obra mexicana, entonces la relación precio-calidad no es conveniente y entonces lo que hacen ahora es empezar a moverse hacia México. Efectivamente, faltaban una cantidad de cosas que había que resolver. Milagrosamente lo hicimos cuando necesitábamos hacerlo, es decir, la reforma energética no es únicamente la expectativa de que haya gas, ya está en proceso la construcción del gasoducto que va a alimentar a la zona del centro y del Pacífico. A ver, el problema es si se tiene la infraestructura para eso. O sea, ya está, la están haciendo. Está bien, pero va a llegar un momento en donde en estos niveles de crecimiento te requiere autopistas, mecanismos cada vez más mucho más sofisticados. Okay. Sí, ¿tú qué quieres que hagamos? No, creo que tienes un punto muy importante. Traigamos la infraestructura de China para acá. No. A ver, no, Magario, aquí el punto es, en este país las cosas no se planean y ¿cierto? Vienen las grandes empresas y empiezan a crear y esto te genera desequilibrios en términos de autopistas, de transporte, de muchas cosas que tienes que ir parchando al momento en que pues esto suceda. Crecimientos al 6, al 7 o al 14% te generan una enorme cantidad de demandas que tienes que saberlas y nos ubicar. Paramos hasta que esté la autopista. No, bueno, pues sí. ¿cuál es la queja? No, la queja, aquí no hay queja. El análisis es o vas corriendo en infraestructura a la par de lo que estás construyendo como industria, o va a llegar un momento en que te atoras y esto deja de funcionar. A ver, el punto ahí es, ¿por qué Aguascalientes sí está creciendo al 14%? Porque tiene un sistema urbano de planeación desde hace varias décadas y es la única ciudad de México que está planeada con círculos concéntricos y tiene la capacidad precisamente para absorber este tipo de inversiones. A Audi le costó un trabajo enorme decidir en dónde ponía su planta. Finalmente se decidió por Puebla, delantito ahí de la Volkswagen. Pero va a tener que construir una ciudad completa para sus trabajadores y las escuelas donde van a ir los muchachos y, bueno, cantidad inimaginable de cosas que hay atrás de. Esperemos que este auge evidentemente vaya acompañado de un poquitito de planeación urbana para conectar esto, de nodos de exportación. Los coches se producen y luego se tienen que sacar. El 70%, el 80% es de exportación. A mí me extraña, bueno, evidentemente tenemos buena conexión norte-sur, pero todavía no tenemos este-oeste lo suficientemente buena para que los coches se vayan hacia Asia, hacia Europa y hacia América Latina. Cuesta todavía ese tipo de transportes hacia el sur. A ver, ya tenemos la carretera. Ya hay una carretera que llega a Mazatlán que no existía y que fue construida pensando en que pudiera crecer el país. Ya está, tiene el puente grandototote este que todo el mundo festejó. Bueno, ahora hay que ponerle trabajo a la autopista, pónganse a producir. Tenemos la salida a Tuxpan que se pospuso 30 años, ya está. Para hacer las carreteras este-oeste en México, el problema no es únicamente que se le ocurra a uno, sino que hay unos cerrotes en medio y ya bien complicado hacerlo, pero ahí están. ¿Qué más se necesita para producir? Tenemos un problemón con la autopista México-Querétaro, por ejemplo, y ahí se necesita que efectivamente... No mantenimiento, no caben los camiones. Necesitas un tren de carga en serio en lugar del tren de pasajeros que no sirve para nada. Bueno, hay que irlo haciendo. ¿Quién va a hacer todo eso? Yo no creo en estos temas de que vamos a hacer planeación y el gobierno... No. Ahí hay una oportunidad de negocio brutal que los empresarios mexicanos deberían... Espérate. Los empresarios mexicanos deberían estar aprovechando. No, y el otro, estábamos viendo en el otro bloque, ¿por qué no invierten los mexicanos? No están invirtiendo y hay un espacio de negocio brutal. Macario, ahora espérate tú. Mira. Ahora, aquí el punto importante es, el gobierno lo que tiene que hacer, y eso me queda claro, es facilitar el proceso. O sea, no meterle trabas, tratar de evitar modelos de corrupción, hacer que las cosas funcionen. Sí. Pero por otro lado, tiene que existir una línea muy clara de cómo se sigue avanzando, porque de lo contrario
vas a llegar al momento en donde se va a generar un cuello de botella que no te va a permitir crecer, y esa sí es una parte que el Estado, que el gobierno Tiene que federal y tal, anticipar. lo tiene que anticipar, porque de lo contrario, al rato estás metido en otro tipo de broncas. Macario es muy el mercado libre y todo, y Adam Smith te va a venir a construir todo. No es tan fácil, Macario. Tienes que tener un determinado tipo de orden para que esto funcione. El orden lo dan las oportunidades de negocio. Si alguien cree que va a ser negocio producir en México, pues poner su carretera. Y lo único que necesitas es que el gobierno te permita hacer esas cosas. Para eso hicieron las reformas que están funcionando. Ya estaba aquí Claudio X González hace rato y dice, la reforma educativa va funcionando. No tan rápido como uno quisiera, pero va funcionando. Hablábamos de la reforma laboral y cuántos empleos están generando. Está funcionando. Y la de telecomunicaciones también. Y la energética está permitiendo que se construya el gasoducto. Ya está todo. Lo único que se necesita es que se sumen los empresarios mexicanos en vez de estarse quejando de que este no es el momento para invertir. Bueno, pues espérense ahí. Que vengan los extranjeros e inviertan, y cuando ellos quieran ya no va a haber espacio. Pero pues, A ver, otra que te hagan- opinión. No solamente hagan caso a ti. este auge de producción de automóviles no va a ser el único. Las empresas manufactureras en general, en prácticamente todos los ámbitos, quitando la parte textil y de confección, que ahí sí no tenemos ventajas comparativas, pero todo lo que es maquinaria pesada y el grueso de electrodomésticos, México tiene una ventaja competitiva enorme. Además de eso, la reforma energética sí va a generar un nuevo corredor de desarrollo que va a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, y ese sí me preocupa en términos de infraestructura. Todavía del Bajío para arriba tenemos una infraestructura suficiente, fija y de capital humano. Allá no. Y tenemos que generarla muy rápido si queremos que la reforma energética se traduzca en eso, en competitividad para nuestras manufacturas. ¿Algo más, Macario? No, pues yo que no me dejas hablar, no, pues aquí no se puede. Bueno, ahí están. Ernesto Saavedra Macario, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.